Jorge, para mí significa un ícono de la política del peronismo. Es más, yo nunca caracterizo el peronismo de izquierda y de derechas. Yo creo que es la más alta expresión del compromiso revolucionario del peronismo. Y fue quizás en la CGT de los argentinos, ese sueño que realmente revitalizó al peronismo, que venía de una etapa dogmática, y lo puso en la resistencia en su pico máximo de compromiso con el pueblo. Yo creo que los 18 años de resistencia fortalecieron al peronismo gracias al movimiento obrero organizado. Jorge tenía la virtud de que siempre tuvo una gran serenidad, una gran calma. No era un exacerbado ni alguien que perdía la calma en una asamblea, sino todo lo contrario, era un tipo profundamente reflexivo, muy meduloso cuando hablaba. Y siempre, si uno analiza toda la historia de la resistencia peronista, él siempre estuvo en primera fila entre los que combatían. Ha sido el compañero que no solamente ha levantado los CGT los argentinos, junto con Ongaro indudablemente, y con Ferraresi, sino que ha dejado una huella muy importante en los compañeros que los conocieron y que tenemos obligación de decir lo que fue Jorge Di Pasquale. Él era un líder sindical que sabía que la única posibilidad de justicia para nuestra América, para nosotros y la América, y toda América Latina, era la liberación. El debate entre los sindicalistas que fundaron el nuevo sindicalismo argentino a partir del golpe del 55 debe haber sido valiosísimo en materia de contenidos políticos, ideológicos, éticos y morales. Jorge tuvo una participación muy importante en el primer Congreso de la Falda en Córdoba en 1957, que elaboró un decálogo de medidas del peronismo que son francamente revolucionarias. También participó muy activamente en la redacción de la Declaración de Huerta Grande, que es del 62. Cuando empezamos a leer los documentos del 57 de la Falda o del 62 de Huerta Grande y el documento del 1 de mayo, uno empieza a entender de que hay un modelo de país que defender. Esto en la universidad no se planteaba. Había otra lucha. Una lucha que rápidamente empieza a encontrar muertos en las calles, cuando se vienen los acontecimientos 68, 69. Y la verdad es que cada vez que caíamos presos, el sindicato de farmacia estaba presente en asistirnos, de todo punto de vista. Hay cosas que se definen a veces por la cotidianeidad, ¿no? Si uno decía que iba a la UOM, decía voy a la UOM. Si uno decía voy a Telefónicos, decía voy a Telefónicos. Si uno decía voy al sindicato, venía a farmacia. Hoy en día todavía sigue siendo el sindicato, todavía la gente sabe que puede ir ahí, conversar, tener una reunión, y eso es importante. El plano político de Jorge es claro, el peronismo será revolucionario o no será nada. Esa es la definición de Jorge. El peronismo tiene que luchar contra las clases dominantes, tiene que enfrentar a la patronal cuando es necesario. Jorge lo hacía. Él también después tuvo una actitud muy destacada en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en enero del 59, que acompañó muchísimo a Sebastián Borro, que fue el dirigente sindical que lo condujo. Jorge Di Pasquale acompañó esa huelga, no solo acompañó en forma individual, sino a través de todo el gremio, y con su conducta, que era similar a la de tantos dirigentes en ese momento, purgó la cárcel en Caseros, en Devoto, en distintos lugares como la había purgado mi padre. En esas circunstancias yo lo conocí a Jorge Di Pasquale, un hombre que tenía un talento especial, una honestidad militante espectacular,
Fue integrante del Comando Táctico Peronista, fundador de las 62 organizaciones, hombre que viajó con mi padre y Juan José Young a España, y donde Perón le dio una misión extraordinaria que por ahí está un poco en el olvido, que era visitar y ratificar el apoyo del movimiento peronista a la Revolución Cubana. Llegaron a La Habana y los recibió el Che Guevara. Y entonces el Che les pregunta: bueno, compañeros, ¿ustedes creen que el peronismo es un movimiento revolucionario? Entonces don Sebastián, que era un árabe muy calentón, perdón por el término, pero era así, se enoja y dice: ¿cómo me pregunta eso, compañero? ¿A usted le parece que un movimiento que hizo la legislación social del peronismo, que nacionalizó todos los recursos naturales, que compró todas las empresas extranjeras, que dio bienestar, etcétera? ¿De qué revolución me habla? ¿Cómo me dice eso? Entonces el Che le dice: no se preocupe, compañero, yo lo estaba chuseando nomás. Y bueno, quedó claro que era una chanza, era algo que el Che les había dicho para ver cómo reaccionaba. Cuando ellos retornan y estaban tan contentos de la charla que habían tenido con el Che y los compañeros de la Revolución Cubana, justo cuando le van a contar, dice: bueno, estuvieron muy bien, dice Perón. Dice, como general, dice: no, porque acá estuvo el embajador de China en unas reuniones, me trajo unos habanos. Ya, el entusiasmo por contarlo se había diluido, pero estaban muy contentos por la misión que les había encomendado y por la relación que habían establecido con la Revolución Cubana, ¿no? La Argentina, después de Perón, del 45 al 55, con el ABC, pudo recrear ese Perón del 73, que fue el único país de Latinoamérica que le levanta el bloqueo a Cuba y le manda $2.000 millones con el aval de todos estos compañeros que estaban al lado de ellos. Ese movimiento obrero, ese movimiento obrero que acompaña a Perón para levantar el bloqueo a Cuba, tiene nombre y apellido y se llama Jorge Di Pasquale. Cualquier compañero que tuvieran problemas, Jorge iba a tener a Jorge al lado y tratando de solucionarle los problemas, no con palmaditas en los hombros. No conocí un compañero en toda mi militancia política de la calidad humana de Jorge Di Pasquale. Yo cuando él tocaba el timbre de mi casa era Di Pasquale, yo sabía que alguien tenía que esconder en mi casa, por ejemplo. Entonces, y te das cuenta de la calidad humana porque podía ser peronista o no peronista, pero era un compañero que estaba con problemas, con dificultades y había que ayudarlo. Jorge y el resto de los dirigentes de aquella época de la Secretaría de los Argentinos dejaron plantado de que la militancia política es compromiso pleno. Compromiso de vida, compromiso con el pueblo, donde podés perder todo o ganar todo. Pero en realidad eso no es el eje de la militancia. Jorge se va al exilio y cuando se va, él, si bien yo en ese momento no hablé con él ni estuve en ninguna reunión, mi padre decía que él se iba, pero se iba con una gran tristeza y con ganas ya de volver. Apenas se iba y bueno, el exilio a Jorge estuvo muy poco tiempo, volvió. Justamente en ese momento es cuando empiezan a arreciar las amenazas de la AAA. El eje de la militancia es la constancia, la voluntad y la construcción política de poder que generalmente tiene que ver con nuestras banderas históricas del peronismo. Ese eje que lo tuvo muy claro Jorge y que tenía que estar al frente él para poder llevarlo adelante. Por eso volvió y eso le costó la vida. Bueno, cuando Jorge se fue al exilio fuimos a despedirlo. Y fuimos unos compañeros, no muchos, unos 10 o 12 compañeros, a despedirlo a Jorge y pidiéndole que se quede el mayor tiempo posible. Pero Jorge no pudo. Ese regreso de Pasquale, ahí se define su figura. Él sabía
que a él lo iban a matar. Que a Jorge, indudablemente, era un hombre de gran coraje. Quien sabe, es evidente que se subestimó en cierta forma ese 24 de marzo. Se pensaba que iba a ser bravo, pero no de la magnitud que tuvo. Pero evidentemente eran hombres de gran coraje, curtidos en la resistencia peronista, y si no los había corrido la Libertadora, ellos decían, estos no nos van a correr. Y justamente por eso esos dirigentes se quedaron cuidando a sus compañeros. El último recuerdo que yo tengo de Jorge es justamente el día del velorio, del sepelio de mi padre, en la Avenida Libertador, que es a donde lo asesina la patota militar el 24 de marzo. Y ahí aparece Jorge Di Pasquale junto con Alfredo Ferrarese. Nos quedamos en ese momento muy preocupados, porque era un día que evidentemente corrían gran peligro. Sin embargo, Jorge no quería irse. Fue terrible, qué sé yo. Yo me sentí huérfana porque era tan protector Jorge. Yo me sentí huérfana, sentí que me sacaban un hermano. Fundamentalmente, lo que me acuerdo siempre era ese estilo que tenía con todo el mundo. Es decir, era una persona abierta, era una persona donde él se brindaba y brindaba la apertura del gremio. En toda América Latina se sabía en ese momento que había un sindicalista de esta calidad política y humana como Di Pasquale, ¿no?